tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. Crecen las reacciones a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Ecuador por la destitución de la Corte de 2004. ¿Qué tal, María Josefa? ¿Cómo estás? Hola Gisela, amigos, ¿cómo están todos? Empezamos esta emisión con la gira del presidente Correa, quien cumple agenda en París, capital de Francia, en busca principalmente de acuerdos comerciales. Así es, el presidente Rafael Correa cumplió hoy una agenda de carácter político en París, Francia. Su primer día de visita oficial incluyó visitas a lugares emblemáticos. Hasta allá vamos con nuestra compañera Ana María Cañizares para que nos cuente cómo avanzan las actividades del primer mandatario. Ana María, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes allá en el Ecuador. Les saludamos desde la Plaza de la Concordia, aquí en París, Francia, donde el presidente Rafael Correa cumple con las actividades de su primer día de visita oficial a este país. El presidente Rafael Correa se reunió con los presidentes de la Asamblea y del Senado francés y también cumplió con actividades de carácter protocolario. En la siguiente nota les contamos más detalles. Veamos. En uno de los complejos arquitectónicos más bellos de París, el Palacio de la Invalidez, fue recibido el presidente Rafael Correa en su primer día de visita oficial a Francia. Ceremonia solemne en el lugar que alberga el sarcófago de Napoleón Bonaparte, justamente donde los combatientes de la Revolución Francesa eran atendidos. Aquí el primer mandatario se reunió con el presidente de la Asamblea de Francia. Posteriormente se trasladó hasta el Senado, donde fue recibido también por su presidente. Esos encuentros son parte de la agenda política de Correa en este país. Anoche, tras su arribo a París, se refirió al tema comercial, uno de los más importantes de su visita a Francia. Ha venido una importante delegación de empresarios. Entonces esperamos que también se pueda profundizar el comercio bilateral, las inversiones que ya existen francesas en Ecuador, pero por supuesto conversar del acuerdo comercial con la Unión Europea. Dos ministros que acompañan al presidente Correa en su gira se refirieron a los logros alcanzados en sus diferentes áreas. En Francia, en donde a través de todo lo que corresponde al manejo de productos perecibles, el valor agregado que se le da acá, pudimos conocer de cerca la experiencia que tienen aquí y la distribución tanto en Francia como el resto de Europa. Este ha sido un compromiso de Francia, igual que fortalecer el intercambio y la formación de nuestros cuadros militares en las academias de guerra francesas, en las academias militares. Cabe señalar también que los empresarios que han acompañado al presidente Correa en su gira por Europa tienen la expectativa de que se puedan concretar también acuerdos comerciales con la Unión Europea. Este es nuestro informe a esta hora desde París. Volvemos al Ecuador, ustedes tienen más información. Una buena tarde. Buenas tardes, Ana María, y gracias por ese informe. El bloque legislativo de Alianza País, junto a representantes de la función ejecutiva, iniciaron una revisión de lo aprobado hasta el momento en el Código Penal. La ministra de la Política compartirá con los asambleístas los acuerdos con respecto al tema médico. Aunque ya 2 de los 3 libros del Código Integral Penal fueron aprobados y el tercero está en pleno trámite, los asambleístas de País decidieron hacer una minuciosa revisión de los artículos. Quieren corregir errores. Vamos a hacer una revisión de todo el texto para plantear lo que hemos considerado las posibles reconsideraciones a los textos del Código aprobado. Y en esta revisión están participando los 100 asambleístas y delegados del Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Política. Para coordinar con el Ejecutivo cuáles han sido los acuerdos que tanto la Secretaría de la Política como el Ministerio de Salud como Autoridad Rectora han llegado con acuerdos con los sectores de la salud. Si bien el tema de los médicos es importante, no será el único que se revise con lupa, dicen los asambleístas. En mi campo muy especial, algunos temas relacionados a los delitos ambientales que se eliminaron, y en temas de contravenciones también había una tipificación relacionada al maltrato sobre animales domésticos o domesticados, y también un nudo crítico en el tema de tránsito. Todo esto será analizado en el taller bajo el mecanismo de mesas temáticas. La primera mesa va a trabajar el libro primero, que tiene que ver todos los tipos penales, la segunda mesa el procedimiento, la tercera mesa el Sistema Nacional de Rehabilitación y la cuarta mesa todas las disposiciones generales y transitorias. La idea del bloque oficialista es llegar a acuerdos para concluir la aprobación del Código Penal en su totalidad hasta el 28 de noviembre. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
En otro ámbito de la información, las experiencias de Inglaterra sobre la erradicación de la violencia en los estadios fueron expuestas a las autoridades ecuatorianas, quienes a su vez, entre sus propuestas para lograrlo, plantean el fortalecimiento de las cámaras de vigilancia. Dejar atrás incidentes como estos que se producen dentro y fuera de los estadios es el objetivo del Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana que se realiza en Quito. Para esto se conocieron las estrategias aplicadas en Inglaterra que sirvieron para controlar a los hinchas violentos conocidos como hooligans. Teniendo una regulación y leyes que eran muy drásticos con las sanciones, pero sobre todo haciendo que cada uno de los involucrados o actores tome responsabilidad de esto. Si bien la mejora en los estadios y las campañas para erradicar la violencia en los escenarios deportivos es fundamental en el país, las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol consideran que es necesario y de manera urgente un marco legal que lo respalde. No tenemos todavía el documento oficial con el que podamos verificar qué acciones han sido incluidas en el Código Orgánico Integral Penal. Además anuncian que en pocos días saldrá un código de comportamiento para los estadios. Y dará la posibilidad de, si alguien infringe, ser sacado del estadio. Para fortalecer esta iniciativa, las cámaras del ECU 911 contribuirán en la vigilancia. Ya tenemos instalado cámaras de circuito de videovigilancia externa y ahora los van a hacer en la parte interna de los estadios a través de los clubes de fútbol. Así también se trabajará en la plataforma tecnológica que permita la venta de entradas en línea y se propondrá la creación de una unidad de policía especializada en escenarios deportivos. Andrea Romero, 24 horas. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Ecuador por romper el orden jurídico establecido y los derechos fundamentales, a la indemnización de los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los ex vocales del Tribunal Constitucional destituidos en el 2004, pudiera causar, si existe la voluntad política de hacerlo, efecto de repetición en contra de los diputados y miembros de la función ejecutiva que protagonizaron la crisis judicial e institucional de ese entonces. La acción se tomaría luego de que el Estado cancele dichas indemnizaciones. Una vez que pague el Estado ecuatoriano a los magistrados cerca de 12-15 millones de dólares, el Estado podrá repetir en contra de los diputados, por lo que dispone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que en el artículo 67 consagra el derecho de repetición en beneficio del Estado por actos inconstitucionales cometidos por aquellos que dieron lugar a la indemnización. No hay precedentes que yo conozca, pero la ley es de ejecución inmediata y regula todo el procedimiento. Algunos han dicho es que no hay ley de repetición. En todo caso, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sí establece un procedimiento tratándose de sentencias, y esta es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha encontró culpable del delito de incitación a la rebelión al mayor retirado del ejército, Fidel Araujo, a quien en abril de 2011 el Tribunal Cuarto lo ratificó como inocente y ordenó su sobreseimiento provisional. La Fiscalía apeló el fallo y la Segunda Sala Penal de la Corte de Pichincha declaró nulo el sobreseimiento. El mayor Araujo será notificado con el nuevo fallo en su contra, previo a conocerse su sentencia. Apareció el supuesto padre del bebé de 11 meses que fue abandonado este lunes en uno de los baños del terminal terrestre de Guayaquil y rescatado por la DINAPEN. El paradero de la madre es todavía desconocido. En uno de los baños de la terminal terrestre de Guayaquil, la tarde de este lunes, fue encontrado un bebé de 11 meses. No estaba llorando, sino distraído con un pancito entre sus manos, que seguramente su madre le había dejado prometiéndole que regresaría, pero no fue así. En el video vemos a la mamá del menor que está dando vueltas en el centro comercial y finalmente ella entra al baño y ahí es donde abandona al menor. Y en los noticieros matutinos de este canal se hizo un llamado a la madre para que regresara por su hijo. El niño permanecía sonreído, sin entender lo que sucedía, cariñoso con quien le diera un poco de cariño. Y la mañana de este miércoles, la sorpresa. Soy el papá del niño. A la fiscalía acudió el supuesto padre del niño, conviviente de quien sería la madre, una joven de 18 años, de Milagro. Él decía no entender lo sucedido, aunque dijo que sí habían discutido. Preguntaba si por ahí no le habían visto a ella, por si acaso se han visto a mi hijo, pero nadie me daba razón. No sé qué le pasó a ella, tuvimos una discusión, pero no sé por qué ella
La abuela del bebé abandonado dice que su hija ya no quería estar con el supuesto padre del niño y así lo ratifica un tío. El paradero de la madre todavía es desconocido. Seguramente que anda por ahí otra persona molestándola, insistiendo, entonces... Yo no quería el bebé, que mami o yo no sé, que ténganmelo ahí, ya regrese, pero no, ella nunca hizo eso. Este joven de milagro asegura que hacía lo posible por mantener a su familia y que lo único que quiere es que le devuelvan a su hijo. Pero no será una tarea fácil, porque para sorpresa de todos, no es el único que se ha identificado como tal. Como apareció este papito, también tuvimos llamadas telefónicas de que hay un papá que está en camino, que viene desde Ambato y otras llamadas más. Entonces realmente aquí habría que investigar. Como parte de las investigaciones serán pruebas de ADN para descubrir la paternidad o no de quienes reclamen al bebé abandonado, pero además se determinarán las causas por las que esta joven abandonó a su hijo. Natalie Toledo, 24 horas. La policía desarticula otra peligrosa banda de delincuentes. Al menos 10 inmuebles fueron allanados por los agentes durante un operativo realizado en el suroeste de Guayaquil, lo que dejó varios detenidos. 11 viviendas allanadas en un operativo sorpresa realizado en el suburbio de Guayaquil esta madrugada. La acción buscaba desvincular a una peligrosa banda. Especialmente a los asaltos y robos y a las estafas, inclusive mediante cheques falsos. 3 sospechosos resultaron detenidos y en la vivienda de uno de ellos se encontró esta arma. Madre, ¿y esa arma de quién es? Yo no sé, no, a mí no me diga nada. ¿Quién la usa esa arma? Nadie la usa, nadie. ¿Seguro? Como evidencia, también se llevaron varios enseres que la fiscalía cree fueron comprados con cheques falsificados o cheques robados. Mi cuñado se lo compró a mi hijo y mi hijo lo está pagando poco a poco, o sea, pues ya el televisor está saldado. Además de varias motos que no tenían factura de compra y que de acuerdo a ciertas evidencias que tenía la fiscalía, eran el vehículo de transporte de quienes se dedicaban a la fechoría. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.